Buenas, bienvenidos nuevamente a otro programa más Guía de la Recuperación. Este programa es producido por Hogar Crea Dominicano y está destinado a difundir por medio de las redes sociales el sistema de autoayuda que la institución emplea en la reeducación de los adictos. Este programa contiene información muy útil para todo público, en especial para familias, para jóvenes y para estudiantes universitarios. El tema que vamos a tratar hoy es la filosofía de Hogar Crea Dominicano. Antes de comenzar a leer la filosofía de la institución, quiero ofrecerles un par de datos curiosos que creo que son de mucho interés. ¿Sabías que la institución tiene una filosofía ecléptica y humanística? Es ecléptica porque recoge de todas las ramas del saber. Por supuesto que todas las ramas del saber, todas las ramas de la ciencia provienen del tronco de la filosofía. Ellas pretenden divorciarse de ello en cuanto a que quieren divorciarse de lo especulativo para obtener conocimiento mediante observación, comprobación, experimentación, etc. En ese sentido, la filosofía recoge de la psicología, recoge de la cívica, recoge de las ciencias sociales, recoge de la ética, recoge de la moral. Cuando estudiamos la historia de las comunidades terapéuticas, recordemos que el gobierno en un momento recolectó la información de Synanon para crear DAITOP e introdujo el sistema autoritario, pues ese sistema autoritario, esa estructura vertical proviene de las instituciones castrenses, es un modelo sacado del entrenamiento clásico de los soldados y de los militares. Las amonestaciones verbales, las ayudas, es un sistema de formación de carácter, ya que esos individuos también tienen que aprender a combatir los obstáculos que se interpongan entre ellos y sus metas. Y por último, además de las instituciones castrenses, en las comunidades terapéuticas, en donde se practican los ejercicios ecuménicos para fortalecer la capacidad de la trascendencia, esos ejercicios son sacados del sistema Maharishi de meditación trascendental. Tenemos un popurrí de muchos conceptos de la ciencia, de la psicología, de la filosofía. El compendio que se forma es descrito por las personas que tratan acerca del tema de la comunidad terapéutica como exuberante, de una variedad exuberante. En cuanto a la parte humanística o humanista, que significa que enseña desinteresadamente, tenemos en la misma filosofía 9 objetivos institucionales, 4 se refieren precisamente a eso. El 2, el 4, el 5 y el 8. El objetivo institucional número 2 dice difundir a la ciudadanía el sistema empleado en la reeducación del adicto a través de los medios de comunicación social, conferencias, escritos, charlas, reuniones, campañas y grupos voluntarios y otros mecanismos que se consideren pertinentes. El objetivo número 4 dice orientar y educar a los familiares de los adictos y los reeducados, promoviendo cambios positivos en sus actitudes a través del mismo sistema de autoayuda. El objetivo número 5 dice fomentar y estrechar los lazos de unión y confraternidad entre todos los ciudadanos para lograr un ataque frontal y definitivo al problema de la adicción a las drogas. Y el objetivo número 8 dice auspiciar y contribuir a la celebración de actividades que conduzcan a un mejor conocimiento del problema de la adicción a las drogas y las situaciones sociales que podrían contribuir al mismo. Inclusive, que es un debate a veces controversial en los mismos hogares, si el residente debe o no debe conocer la terapia de realidad, la misma terapia de realidad dice, casi al final, es importante que al ingreso de un nuevo miembro se le oriente desde el principio sobre los puntos básicos de la terapia de realidad. A la vez, ese proceso de orientación será el tiempo ideal para lograr el acercamiento. El segundo dato curioso que queríamos compartir es que la filosofía de la institución no es una filosofía, son 2 filosofías. Hay una filosofía corta y hay una filosofía larga. Las 2 parten de un mismo postulado esencial, que el hombre nace con un sentido de dignidad y de orgullo, pero
los corolarios que se derivan a partir de ese postulado. Un corolario es un postulado, o sea, yo tengo un postulado que ya demostré y de ese postulado extraigo otro postulado. Ese otro postulado que ya yo no necesito demostrar porque se ve clara la relación que tiene con el primer postulado es un corolario. Pues del postulado de que el hombre nace con el sentido de la dignidad y del orgullo, la filosofía corta saca varios corolarios cuyos sentidos van en una dirección y la filosofía larga saca otros postulados, otros corolarios cuyos sentidos van en otra dirección. Por eso hoy el tema que vamos a tratar es la filosofía corta, porque la filosofía larga es más apropiada desglosarla junto con el sine qua non, y entre las dos cosas nos van a ayudar a desencriptar y descifrar la estructura misma del programa. Así que no se pierdan ese próximo video. Ahora sí podemos entrar en la lectura de la filosofía corta. La cito textualmente del mismo manual, dice filosofía corta. La filosofía de Hogar Crea Dominicano Incorporado se basa en la fe del hombre, en el amor al prójimo, en la creencia de que cada individuo nace con un sentido de dignidad y de orgullo propio, con un deseo de ser aceptado, de amar y ser amado, con un deseo de participar y sentirse útil ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando alguien se para y lee la filosofía corta en la institución, el resto del grupo dice así sea al terminar. Y hoy que la vamos a comprender a profundidad, porque esta filosofía corta, que apenas ocupa unas 4 o 5 líneas dentro del texto de la filosofía, es como un átomo, pequeñito en apariencia, pero si usted ve a su núcleo, despliega una energía capaz de mantener en movimiento 5 o 6 ciudades durante un tiempo indeterminado. O sea que es un condensado de conocimiento la filosofía corta. Empecemos por la primera frase. Dice, la filosofía de Hogar Crea Dominicano Incorporado se basa en la fe del hombre en el hombre. La fe del hombre en el hombre es un corolario de la mística de la institución. Recuerden que la mística de la institución es que el tratamiento es implementado por líderes exadictos. La fe del hombre en el hombre es la confianza que tiene el adicto recuperado de que el adicto activo se puede recuperar. Este postulado cobra una dimensión grandísima en un momento dado de la dinámica del programa, porque los que han visitado la institución y ven en las paredes ese conjunto de signos y símbolos que representa la estructura, después que leen el encabezado principal, notan que hay una frase que dice valores éticos y morales, luego baja y dice comunidad de inversión de valores. De ahí sale una flecha que va a un cuadrito en donde dice oficina central y debajo de ese cuadrito dice generalmente inducción. Inducción es el proceso de persuadir o de convencer al adicto que está ingresando que acepte las duras condiciones que se le están proponiendo de internarse por tiempo tan largo para su recuperación. En ese momento, el que está explicando la estructura, las palabras aproximadamente que usa son el adicto ingresa a la oficina central donde es recibido por un reeducado del programa que lo reta diciéndole si yo pude, tú puedes. Esa es la fe del hombre en el hombre. Dijimos que la fe del hombre en el hombre es un corolario de la mística. Para los que no han visto los anteriores videos que andan por aquí por la descripción, la mística del programa es que el tratamiento es implementado por líderes exadictos. Vuelvo y resumo el contenido del primero y el segundo video, en donde explicamos más o menos detalladamente la mística, pero no está de más volverlo a repetir. La comunidad terapéutica funciona de la siguiente manera. Se coge un grupo de personas, la pone a convivir debajo de un mismo techo y la somete a una presión artificial equilibrada con un colchón afectivo. Y cuando enciende la maquinaria, los roces y fricciones y presiones y tensiones de la misma convivencia van pulimentando las aristas temperamentales de cada una de las personalidades y van haciendo que aflore lo positivo del carácter. En ese sentido, la mística es la siguiente, que esa maquinaria solo va a funcionar si y solo si las personas que conviven bajo el mismo techo tienen el mismo problema.
funciona porque el encuentro consigo mismo del que habla la definición de hogar crea se produce cuando el individuo se coloca frente al espejo de sus pares y ve en el reflejo de ese espejo que le proyecta el grupo, cuando rompe la negación, sus propios comportamientos, o sea, las actitudes que él con tanta claridad ve que son defectuosas en el comportamiento de sus pares, cuando rompe la negación entiende que son sus mismas actitudes. Entonces, por esa razón, el misterio de por qué funciona la maquinaria de la comunidad terapéutica es la mística, y la mística es que el tratamiento debe ser implementado por los mismos adictos, y el corolario que parte de ahí es el de la fe del hombre en el hombre, o sea, la confianza que tiene el adicto recuperado de que el adicto activo se puede recuperar. Bien. La siguiente frase que tenemos a continuación es en el amor al prójimo. El amor al prójimo es el lema de la institución. El lema de la institución es ama a tu prójimo como a ti mismo. Para entender qué significa el amor al prójimo, tenemos que entender lo que significa la palabra lema. Tengo aquí un diccionario de donde voy a sacar la definición. Como todas las palabras en español, la palabra lema tiene más de una sola aplicación, más de un solo significado que se aplica a distintas circunstancias. Los voy a leer todos y voy a ir desechando los que no son lo que el lema de la institución quiere decir. Dice, lema es un título o argumento que precede a ciertas composiciones literarias. Ese no es la definición de lema que retrata lo que es el lema de la institución. Dice, lema es también letra o sentencia que se pone en los emblemas y símbolos para hacerlos más comprensibles. Ese tampoco es. Lema es el tema de un discurso. Tampoco es eso. Y lema es, por último, ese significado sí se corresponde con lo que es el lema aplicado al lema de cualquier institución. Lema es una frase que expresa un pensamiento que sirve de principio y guía a la conducta de una persona, grupo o partido. O sea, todas las instituciones, todos los partidos, todos los grupos, y a modo personal también, se puede diseñar una frase corta que me recuerde los propósitos con los que yo estoy comprometido. Por ejemplo, los trinitarios tenían su lema, Dios, patria y libertad. Es una frase corta que en un momento de incertidumbre les recuerda rápidamente cuál es el sistema de valores con el que está comprometido, y de ahí ya no tiene que hacer más números, deduce cuál es el curso de acción a seguir. Los comerciantes tienen un lema, el cliente siempre tiene la razón. Esa frase corta les recuerda que no es bueno entrar en mucho debate con los clientes, porque al final de cuentas lo que uno quiere es que desembolsen su dinero. Pues entonces déjame darle la razón, porque el marketing dice trátalo como un rey para que él se sienta agradecido y pague. En el caso de la institución, el lema ama a tu prójimo como a ti mismo, con lo que se corresponde es con la clave de la buena personalidad, que es la finalidad del tratamiento. La clave de la buena personalidad la podemos encontrar también en la filosofía. No la voy a leer de la filosofía porque no la tengo a mano, pero la recuerdo de memoria. Dice que es como la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de ambiente y reaccionar de un modo en el que uno deje conforme al otro y quede uno conforme. Se trata de ponerse en el lugar del otro. Ya hemos visto, para los estudiantes de psicología que quisieran un indicador que les guiara en el poder percibir si lo que están haciendo con una persona está dando resultados, que cualquier trastorno de personalidad, que es una incapacidad de adaptarse al trabajo y de amar, y que es una respuesta inadecuada a situaciones de estrés, el indicador de que se está progresando en esa patología es que el individuo esté recobrando la empatía. Cuando es capaz de ponerse en el lugar del otro, ya está recobrando su salud mental. Por lo tanto, el lema de la institución lo que describe es básicamente el principio básico de toda convivencia. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Llevado al extremo al que lo llevó nuestro Señor Jesucristo, lo subió 15 o 20 veces de nivel al decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, incluso a tu enemigo. Es decir, ve en el otro reflejado tu propio comportamiento y entiende
que de la misma manera que tú lo justificas, él también lo justifica y a lo mejor él cree que lo que está haciendo está bien. Fíjense que las dos primeras frases de la filosofía corta son corolarios de la mística. La fe del hombre en el hombre y el amor al prójimo. Los dos corolarios van a converger en lo que describimos como la dinámica interna de las comunidades terapéuticas y que también describe la filosofía larga en uno de sus párrafos cuando dice: ayudándonos los unos a los otros, enterraremos más profundas nuestras raíces y haremos que nuestros fundamentos estén cada día más firmes. Bueno, acabado con esas dos frases, nos vamos a la siguiente frase. Dice: la filosofía de Hogar Crea Incorporado se basa en la fe del hombre en el amor al prójimo, en la creencia de que cada individuo nace con un sentido de dignidad y de orgullo. ¿Qué es un sentido de dignidad y de orgullo? Tenemos aquí en la filosofía, en el glosario de la filosofía, las definiciones de dignidad y las definiciones de orgullo. Empecemos de atrás para adelante. La definición de orgullo propio dice: estimación de los propios méritos, sentimiento legítimo que nace de causas nobles y de la propia estimación. Muy apropiado que haya incluido el concepto legítimo, que significa verdadero, que significa auténtico, porque la mayoría de la gente a veces confunde orgullo con algo que es peyorativo, con algo que tiene una connotación negativa. Y ese orgullo que la gente entiende que es negativo no es el orgullo legítimo, es el orgullo falso. El orgullo legítimo, dice la filosofía, nace de causas nobles. Es decir, yo me puedo sentir legítimamente orgulloso de hacer algo bueno, de pasar de curso, de salvar una vida, de tocar con excelencia el violín, pero de hacer lo malo, lo que yo me voy a sentir es avergonzado. Ahora bien, aquí es donde entra la negación. Cuando yo me siento avergonzado, ese sentimiento es tan terrible de soportar que es preferible negarlo. Y cuando yo niego la vergüenza que siento de haber hecho algo malo, entonces aparece como disfraz de la vergüenza el falso orgullo o la soberbia. O sea que cuando la gente habla de orgullo en términos peyorativos, no está hablando del orgullo legítimo, está hablando de la soberbia. La altanería, la fatuidad, el creer que siempre tiene la razón, el menosprecio de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. El falso orgullo es el disfraz de la vergüenza, porque el orgullo legítimo nace de hacer lo bueno y la vergüenza nace de hacer lo malo. Y la vergüenza es intolerable y por lo tanto debe disfrazarse, debe negarse cuando la persona no tiene voluntad de corregir. Y fíjense también, la definición dice al principio, estimación de los propios méritos. Ese término mérito lo vamos a ver repetido en la definición de dignidad, la cual voy a proceder a leer ahora mismo. Dice: dignidad, respeto al mérito que se merece alguien. La dignidad es el respeto al mérito y el orgullo, la estimación del mérito. La filosofía larga abunda un poquito sobre eso cuando dice: el orgullo es como una planta, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo para que sus raíces crezcan hondas y firmes, para que el tallo pueda sostenerse fuertemente y para que pueda mantenerse en pie aunque lo azote una tempestad. Se refiere a que ese mérito que me puede hacer potencialmente sentir orgullo legítimo, yo lo debo desarrollar. Debo ver en eso un valor y por lo tanto lo debo cuidar. Y cuando la dignidad me dice respeto al mérito, me está hablando de ese mismo mérito. Fíjense que no se trata de una acción ocasional que sea meritoria, se trata de un mérito intrínseco de la persona con el que la persona nace. El mérito de la dignidad y el mérito del orgullo se resumen en la facultad de elegir. La facultad de elegir es el mérito que hace al hombre digno. Y la facultad de elegir es el mérito que debe cultivarse y cuidarse si se quiere sentir orgulloso legítimamente haciendo lo bueno.
porque no hay más autonomía que la autonomía moral, es decir, no hay libertad que la voluntad de hacer lo bueno. Eso lo aclararemos más tarde. Vámonos con la definición de dignidad. Dice, respeto al mérito que se merece alguien. La definición está un poco difusa, no confusa. Le faltan unas cuantas palabras que hay que leer entre líneas para entenderlo, pero más o menos lo que quiere decir es que todo el mundo tiene ese mismo mérito, por lo tanto todo el mundo merece ese mismo respeto. El concepto de dignidad se fundamenta pues en el respeto, que es la inclinación a no faltarle a algo, en virtud de su excelencia o en virtud de su fuerza superior o en virtud de la consideración de que sea algo posee mérito. Fíjense que digno significa merecedor. Ya vimos que el orgullo tiene una contraparte. Legítimamente orgulloso me siento cuando hago lo bueno y avergonzado me siento cuando hago lo malo. Y la facultad de elegir me permite decidir hacer lo bueno. Por otro lado, digno significa merecedor. Un libro es digno de leerse, significa que ese libro merece leerse. O una película es digna de verse, significa merece verse. Pero no es un merecimiento gratuito. Si el libro es digno de leerse o la película es digna de verse, es porque algún mérito tienen. Está bien hecho, está bien redactado, habla de un buen tema, la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los seres humanos, ya dijimos que la esencia, todo lo que puede ser meritorio, tiene como punto de convergencia su poder de decisión, que lo hace libre cuando hace lo correcto y lo hace esclavo cuando decide postergar lo correcto indefinidamente. Ojo con esta modalidad de interpretación que puede que se preste a confusión, pero que va a esclarecer muchísimos conceptos psicológicos acerca del bien y el mal, o filosóficos también, y en cuanto, porque se tiene la idea de que la persona puede elegir lo bueno o elegir lo malo. No, lo malo no se elige, lo malo se hace solo. La persona puede elegir lo correcto y lo bueno, o puede elegir no tomar ninguna decisión y dejar que lo malo se haga solo. Por ejemplo, si alguien va delante de mí y se le cae una cartera y yo veo que esa cartera está llena de dinero, me agacho a tomar la cartera, lo primero que voy a sentir es el impulso o la tendencia de quedarme con ella. Para eso no tengo que tomar ninguna decisión. Y lo segundo, que va a sonar como ruido de fondo, ya en lo lejano de mi espíritu, de mi mente, de mi alma, es el sentido de dignidad y orgullo con el que yo nazco. O sea, sé en el fondo que lo correcto sería devolvérselo, pero postergo esa decisión el suficiente tiempo como para que mientras no estoy haciendo aquello, se esté haciendo esto. Más sin embargo, cuando yo me levanto y le digo, Señor, mire su cartera, en ese momento estoy tomando una decisión, y junto con esa decisión que estoy tomando de hacer lo correcto y lo bueno, me estoy haciendo libre. ¿Por qué? Porque estoy cortando la cadena de la tendencia y el impulso que me ala. Entonces, en cuanto a libertad se refiere, en cuanto a facultad de elegir se refiere, solo hay una sola facultad de elegir, que es el sentido de la dignidad y del orgullo. La persona en su sano juicio solamente puede elegir el bien. La voluntad de hacer el bien es lo que lo hace libre. Cuando decide no elegir el bien, cuando decide postergar, procrastinar lo correcto y lo bueno, entonces el mal se hace solo. Esta es la razón por la que la persona puede llevarse el mérito de una buena acción. O sea, a todo el mundo le gusta que se sepa que ha hecho algo bueno, y es la razón por la cual la persona no siente que es responsable de lo malo que hace. Esa disociación se hace en el momento en el que el individuo elige no tomar ninguna decisión, es decir, esto se está haciendo solo, yo no soy el sujeto de esa acción, por lo tanto no tengo que responder por ella. Y si me preguntan sobre algo malo que yo hice, me justifico, me autoengaño, digo yo no fui, como dijimos en el primero de los videos, porque en mi interior estoy convencido de que no fue una elección lo que yo hice, sencillamente decidí no tomar ninguna decisión y eso se hizo. Y no fui yo el sujeto. No ocurre así con el bien, del que yo me hago responsable precisamente porque lo elegí. Y en ese sentido me siento digno cuando hago lo que es correcto y me siento orgulloso cuando hago algo que es bueno.
pero también me siento culpable cuando hago lo incorrecto y me siento avergonzado cuando hago lo malo. Porque digno significa que merece y culpable significa que no merece o que lo que merece es castigo. Digno significa que merece premio y culpable significa que merece castigo. Entonces, hasta aquí he explicado la cuestión de los merecimientos y el mérito y lo que es la dignidad y lo que es el orgullo. El principio de dignidad es indispensable para la sana convivencia, porque lo que yo estoy diciendo que merece respeto es la libertad de elegir de las personas. Es decir, cuando yo a una persona, sin su consentimiento, la utilizo como instrumento para mis propios fines, le estoy quitando toda su dignidad y le estoy reduciendo a la categoría de objeto. Esa persona ya es como un serrucho, un martillo, que yo lo cojo, hago lo que tengo que hacer, que me conviene a mí, pero no le pregunto al martillo si él tiene tiempo o está disponible o quisiera ayudarme a hacer este banco o esta casa. Sencillamente lo uso. Para mí el martillo no tiene ninguna dignidad, no merece ningún respeto porque no tiene ningún mérito. Él no puede elegir, él no tiene sus propias finalidades. Eso en esencia es el principio de la dignidad. El principio de la dignidad lo que dice es que en el entramado de la convivencia, el punto de soldadura es el respeto. El no hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Fíjense cómo todo se va complementando dentro de los corolarios que van saliendo del postulado principal, que es que el hombre nace con el sentido de la dignidad y del orgullo. Hasta ahí entendimos que digno significa merecedor, culpable significa no merecedor, y que el orgullo legítimo nace de hacer lo bueno y la vergüenza nace de hacer lo malo, y que tenemos sentimientos de dignidad y sentimientos de orgullo, tanto como sentimientos de culpabilidad y sentimientos de vergüenza.